de Seguridad de la República, disuelve la Guardia Civil, crean un Cuerpo de Seguridad de la República, que es un cuerpo híbrido. ¿Por qué? Porque todos los cuerpos policiales que había los unifican en uno, en el Cuerpo de Seguridad de la República. Sin embargo, los guardias civiles que no quisieron integrarse en ese cuerpo, pues corrieron peor suerte. ¿Por qué? Porque se les veía en la zona republicana como que eran guardias civiles que eran del bando nacional. Entonces ahí pues hubo asaltos a cuartelamientos, fusilamientos masivos y demás. Es decir, que en esa guerra civil, en esa tragedia que fue la guerra civil, cuando España se divide en dos, la Guardia Civil también se divide en dos. Franco también quiso disolver a la Guardia Civil, que es algo que mucha gente no sabe. ¿Por qué Franco quiso disolver a la Guardia Civil? Pues muy sencillo. Porque él se dio cuenta que le costó mucho trabajo conseguir meterse en las ciudades que estaban al mando de la República. ¿Por qué? Porque en ese momento inicial de la sublevación, la Guardia Civil defendía los derechos y libertades del ciudadano, no una sublevación. Entonces, costó mucho trabajo en esas ciudades, digamos, llegar a ellas, ¿no? Entonces Franco nos veía como un peligro y dijo: este cuerpo policial no me vale, no me es leal, lo disuelvo. ¿Cuál fue nuestra suerte? Que si antes fue el general Facundo Infante, ahora fue el general Alonso Vega, que fue director general de la Guardia Civil, y Alonso Vega cogió a Franco y le dijo: ¿pero qué estás haciendo? Pero si la Guardia Civil es el cuerpo por excelencia en España, si la Guardia Civil es querida en todas las poblaciones, ¿cómo vas a disolver la Guardia Civil? Porque el general Alonso Vega, que se le conocía como la mano de hierro en la Guardia Civil, porque no te podías pasar un pelo que te cortaba el gañote, ¿vale? Era una persona que tenía un fervor hacia la Guardia Civil, quería una barbaridad a la Guardia Civil. Pero es que el general Alonso Vega era del Ferrol y se había criado con Franco. Entonces, tuvo influencia en él para que al final la Guardia Civil no se disolviese. Ya tenemos dos momentos históricos en España donde se intentó disolver a la Guardia Civil. En lugar de disolver a la Guardia Civil, el general Alonso Vega le dice a Franco: mira, en vez de disolver a la Guardia Civil, vamos a hacer otra cosa. Ellos son unas personas que conocen el terreno, conocen a la población y tienen una organización brutal. Y entonces, ¿qué hacen? Nos dan el Alcázar de Toledo, la defensa del Alcázar, nos dan la defensa del Santuario de la Virgen de la Cabeza, y allí, en el Santuario de la Virgen de la Cabeza, es donde nace una frase célebre que tenemos todos los guardias civiles interiorizada, y es que el guardia civil muere, pero no se rinde. Y esa es una frase que durante los años de plomo de la banda terrorista ETA lo teníamos grabado a fuego. Mata a 50, mata a 100, mañana somos 500. Porque el guardia civil muere, pero jamás se rinde. Y esa frase viene de mantener la posición en el Santuario de la Virgen de la Cabeza. De 1940 a 1986 viene una renovación y especialización en la Guardia Civil. La dictadura, surgida tras la guerra, pues deja una Guardia Civil nueva y se heredan dos factores: renovación de plantilla y el rediseño organizativo en el ámbito de las competencias, y una dependencia funcional. El objetivo principal era militarizar la seguridad pública. Es lo que quería Franco. Franco era militar. Pues ¿qué es lo que quería? Que la Guardia Civil también dependiese del ejército. ¿Qué es lo que hizo Franco? A ver, Franco tiene una Guardia Civil que quiere disolver. El general Alonso Vega le convence que no, pero el general Alonso Vega, que era un buen estratega, le dice a Franco: no la disuelvas, vamos a hacer una cosa. Cógete oficiales del bando nacional, que es tu bando, y mételos a dirigir la Guardia Civil. Por eso, entre otros, Alonso Vega fue director general de la Guardia Civil. Pero además de ello, ¿tú quieres una Guardia Civil leal? Lo tienes muy sencillo. Nútrete de soldados del bando nacional y pásalos a la Guardia Civil. Y de esa manera vas a conseguir una Guardia Civil que sea fiel a lo que tú quieres. Y así lo hizo, porque al final, no nos equivoquemos, cualquier gobierno que quiera controlar un cuerpo de seguridad solo tiene que poner a sus personas afines al cargo de ese cuerpo.
ya lo ha controlado. Ahora viene un momento que no quiero herir sensibilidades, ¿vale? Pero viene un momento, cuanto menos, histórico en la Guardia Civil. Mirad, el 15 de marzo de 1940 se crea una ley, que es la Ley de Reorganización del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil. Y en esa ley, en el preámbulo, dice textualmente: el Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, creado por el Duque de Ahumada y que constituyó la coronación de la obra iniciada por la Reina Católica con la organización de la Santa Hermandad. ¿Qué era la Santa Hermandad? Una corporación compuesta por grupos de gente armada para perseguir criminales. Y fue instituida por la Reina Isabel la Católica en las Cortes de Madrigal en 1476. Dicen que fue el primer cuerpo policial de Europa que tenía una cierta organización y era de administración gubernamental. Y yo digo ahora, si la Guardia Civil se rige por su antecedente histórico, querría decir que tenemos 548 años. Pero no, la Guardia Civil son 180 años de historia, desde aquel 28 de marzo de 1844, que fue su primer decreto fundacional, y hubo un segundo, que a la postre fue la creación de la Guardia Civil, que ya fue el 13 de mayo de 1841. Había tres contenidos, porque Franco puso gente de su confianza al mando de la Guardia Civil, y había tres contenidos de alcance en esa ley de marzo del 15 de marzo de 1940. La absorción del cuerpo de carabineros, que el cuerpo de carabineros era el resguardo fiscal del Estado. Entonces, la Guardia Civil absorbe ese cuerpo de carabineros, se integra a la Guardia Civil, y por eso la Guardia Civil, desde entonces, es el resguardo fiscal del Estado. Crea un Estado Mayor dentro de la Guardia Civil y el diseño de una formación propia. ¿Por qué una formación propia? Por interés de Franco. Franco genera un plan de estudios para los guardias civiles que quieran formar parte de la institución, porque al final es una manera de adoctrinar a los futuros guardias civiles. Luego hay otro momento histórico que, si la Guardia Civil había luchado contra el bandolerismo, hay otro momento histórico que fue la lucha contra el maquis. ¿Qué era el maquis? El maquis eran excombatientes republicanos en gran cantidad y prófugos de la justicia que luchaban contra Franco, pero claro, tenían que sobrevivir. Estaban en las montañas y tal, pero tenían que sobrevivir. Entonces, aparte de luchar contra Franco, también cometían delitos de subsistencia. Tenían que vivir y estaban en la montaña. Pues entre el tramo histórico de 1936 a 1952, la Guardia Civil combate a los maquis y consigue acabar con ellos. ¿Cómo acaba con ellos? Pues siendo fiel a su norma. Sacrificio, austeridad y disciplina. Fuimos fieles a nuestra tradición, seguimos con nuestra cartilla, volvimos a nuestros orígenes contra el bandolerismo y fue igualmente eficaz en los caminos de España y en las montañas para la lucha contra los maquis. El general Alonso Vega, como os he dicho antes, resulta clave en la historia de la Guardia Civil por esa influencia que tiene con Franco para evitar que la Guardia Civil sea disuelta. Y venimos ya, que he puesto una foto de Benidorm, venimos ya a los años 60, ¿vale? Bien, que España en los años 60 se produjese un boom del turismo se debe a dos factores. El primer factor fue que Franco se posiciona contra el comunismo. ¿Qué ocurre con eso? Que Estados Unidos empieza a darle una cierta legalidad a la dictadura franquista. Pero es que además hay un segundo factor importante. Es que no había delincuencia en España. Es que en 1960 y años posteriores, ¿alguien no recuerda dejar las puertas de las casas abiertas en los pueblos? No había delincuencia en España. Y que no hubiese delincuencia en España era fruto de la buena labor que hacía la Guardia Civil. Y también los cuerpos policiales que había en esa época, ¿no? No vamos a quitarle mérito a nadie. Pero la cuestión es que había tal sensación de seguridad en España que eso fomentó la atracción del turismo. Aquí cualquier turista podía venir y no había ningún problema que les robaran o que ocurriera cualquier cosa. Cosa que sí estaba ocurriendo en otros países por aquel entonces. En 1959 se crea la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, que ahora
cumple 65 años y eso fue un hito histórico. ¿Por qué fue un hito histórico? Es un hito histórico porque desde 1940 la vigilancia de las carreteras y las vías de la comunicación en España lo había tenido la Policía Armada. Y sin embargo Franco, viendo nuestros antecedentes históricos, que era, entre otros, la vigilancia de los caminos, opta por decir, esa competencia hay que devolvérsela a la Guardia Civil. Porque ellos, desde que nacen en 1844, son los que vigilan los caminos. Y entonces, en 1959, por la ley 4759, se crea la agrupación de tráfico para proteger el bien jurídico que representa la seguridad vial en nuestras carreteras y auxiliar a los conductores que lo precisasen. De hecho, todos recordaréis que hace años la Guardia Civil de Tráfico llevaba un lema en todas las furgonetas que ponía atestado en informe y auxilio en carretera. ¿Vale? Porque la Guardia Civil era auxilio en carretera. Antes de empezar la conferencia, una mujer se ha acercado y me ha dicho: recuerdo que la Guardia Civil hasta me cambió una rueda. Claro, es que esa era otra de nuestras funciones, el auxilio en carretera. Posteriormente ya empezaron, pues, por ejemplo, el Grupo de Actividades Subacuáticas, que nace en el año 60, empiezan las primeras unidades, pero se consolida en 1981. El Servicio de Montaña, que va casi unido a la agrupación de helicópteros, en el 67 se crea, en 1967, el Servicio de Montaña, y en el 1972 se dan cuenta que hacen falta helicópteros para ir a la montaña a rescatar a esas personas, ¿vale? El Servicio de Explosivos, que nace para hacer frente a la amenaza terrorista de ETA, el GAR, Grupo Antiterrorista Rural, que fue el germen de la superespecializada WEI, que la WEI es la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil, uno de los cuerpos más prestigiosos de asalto a nivel mundial, porque son magníficos en ellos, superan con creces al GAR, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y por aquellos años también se crea el Gabinete de Informática de la Guardia Civil, a principios de los 80. Hay otro momento crucial en la historia de la Guardia Civil que también está vinculado a la sociedad, ¿no? Y es ETA. Allá por el año 1968, un 7 de junio, van dos terroristas de ETA en un Seat Coupé de color blanco, Iñaki Sarasqueta y Patxi Etxebarrieta, y la Guardia Civil, el guardia Pardines y su compañero Félix, van los dos de servicio. Hay una obra en Villabona, en carretera, la Nacional 1, se separan unos 2 kilómetros uno de otro para poder regular el tráfico. Pardines observa ese coche y no le gusta lo que ve, lo identifica estando él solo, y cuando empieza a comprobar el vehículo, nunca antes había habido un asesinato así, Patxi Etxebarrieta le pega un tiro, varios disparos a Pardines y lo mata. En ese momento había circulando un camión cuyo conductor es Fermín Garcés Ugalde, que falleció el 12 de abril del 2022, y Fermín se enfrenta a Patxi Etxebarrieta hasta el punto que lo llega a matar. Pero Iñaki Sarasqueta encañona con su pistola y le dice que o lo deje o lo mata. ¿Vale? Gracias a Fermín Garcés Ugalde pasa una información a Guardia Civil y se consigue localizar a los terroristas de ETA. Hay un enfrentamiento y en ese enfrentamiento fallece Patxi Etxebarrieta. Y Patxi Etxebarrieta, Iñaki Sarasqueta se detiene un día después y Patxi Etxebarrieta pasa a ser un mártir de ETA. El entorno de ETA miente en lo que ocurre y es lo que les da a ellos fuerza para comenzar la mal llamada lucha armada, las esquinchas que ellos llaman, que son acciones, que son atentados terroristas. Pero también había otros grupos terroristas en aquella época, ¿no? Teníamos el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, que era el FRAP, y teníamos los grupos de resistencia antifascista 1 de octubre, que era el GRAPO. No tenían la envergadura de ETA, pero también cometieron diversos atentados y hicieron bastante daño a la sociedad. De un problema como fue ETA, genera una necesidad, y ahí se genera el Servicio de Información de la Guardia Civil, que combate el terrorismo de ETA, teniendo como punto más clave la lucha antiterrorista, que fue SOCOA y fue Vidal. ¿Vale? SOCOA se considera la operación que cambió la lucha contra
ahí fue donde la Guardia Civil empezó a tener información relevante de cómo estaba organizada ETA, ¿no? Y las detenciones de Vidal por Stuart Artapalo nos dio ya toda la estructura de lo que era ETA. Claro, las consecuencias de que la Guardia Civil sea el azote del terrorismo de ETA fueron dramáticas para la Guardia Civil, ¿no? Entre los años 1968 y 2009, 230 guardias civiles fueron víctimas mortales de atentados terroristas, ¿no? Tenemos un atentado terrorista que fue muy conocido en Isparter, el 1 de febrero de 1980, donde hacen explotar un artefacto explosivo contra un convoy de la Guardia Civil. El atentado de la Plaza de República Dominicana en Madrid, un 14 de julio de 1986, cuando muchos guardias civiles jóvenes, entre ellos también iban muchos alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes, a hacer unas prácticas de tráfico en la República Dominicana, cometen un atentado terrorista. Y otro de los atentados muy sangrientos fue el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza, el 11 de diciembre de 1986. Pero la banda terrorista ETA no solo asesinó a guardias civiles, como todos lo sabemos, ¿verdad? Esto que han escuchado fue la llamada que se hizo para alertar del atentado de Hipercor en Barcelona, donde mueren 21 personas y resultan heridas 45. Resulta cuanto menos curioso que la organización terrorista ETA, posterior a ese atentado, comenzó a decir algo así como que no era culpa de ellos, que habían avisado y las fuerzas de seguridad no habían desalojado. Y yo me pregunto, si no queríais hacer ese daño, ¿por qué esa bomba contenía escamas de jabón, que a fin de cuentas es un napalm casero? Porque lo que mató principalmente a las personas, aparte de la explosión y el humo, fue que esas escamas de jamón se pegaban en los cuerpos y la gente murió quemada. Entonces, decir que no querían cometer esa quincha, como le llaman ellos, y que ellos avisaron, cuando en la misma llamada se contradicen y dicen 15:30, 15:40, tú querías cometer un atentado indiscriminado. La barbarie terrorista de ETA, más de 850 asesinados, 2.600 heridos y casi 90 secuestrados. Esto es un entrenamiento de la organización terrorista ETA, donde están practicando cómo matar a una persona dentro de un vehículo. Es lo que llaman ellos quinchas. Y lo que se entrena se lleva a cabo, ¿vale? Y por este procedimiento hubo numerosas muertes, y por recordar alguna, por ejemplo, la de Isaías Carrasco, ¿vale? Cuya hija escuchó cómo estaban disparando a su padre en la puerta de su casa. Tenemos que volver a la época actual, entonces nos volvemos a subir en nuestra máquina del tiempo, y en la actualidad, pues la Guardia Civil sigue siendo fiel a ese artículo primero de la cartilla de Guardia Civil de 1845, que dice que el honor ha de ser la principal divisa de la Guardia Civil, debe por consiguiente conservarlo sin mancha, pues una vez perdido no se recobra jamás. Y ahora que está en boga una unidad como la UCO, la Unidad Central Operativa o Unidad contra el Crimen Organizado, que es la unidad por excelencia a día de hoy, que más se conoce ahora mismo por sus operaciones, que se dedican a la corrupción, robo, homicidios, secuestros, trata de personas, narcotráfico, patrimonio histórico, etc. Pero también la Guardia Civil pues, tiene otros servicios, como puede ser el GEA, y seguimos fieles a nuestro origen. Esta noticia, por ejemplo, es de salvamento de un bebé en aguas del Tarajal, que toda la prensa dijo que fue en aguas de Ceuta, pero no es verdad, fue en aguas de Marruecos, donde un compañero del GEAS divisó un bebé que se estaba ahogando y en aguas de jurisdicción marroquí se tiró y consiguió rescatar al bebé. Seguimos con el SEPRONA, ¿vale? Como dije antes, el SEPRONA de la Guardia Civil es la unidad policial por excelencia en la lucha contra el medio ambiente. De hecho, yo creo
no existe o no existía cuando se crea el Seprona un cuerpo policial de esas características en ningún lugar del mundo. Cuerpo policial, ¿vale? Jefatura de Policía Judicial y un hito así, por ejemplo, el rescate en Sierra Nevada de dos ex-etarras, y fue que dos personas llaman en Sierra Nevada de que están atrapadas en la nieve, va un equipo de rescate de la Guardia Civil, pasa la noche con ellos, evita que se mueren y al día siguiente, después del rescate, pues se enteran de que son dos terroristas de ETA, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decirles? Que la Guardia Civil, cuando hace un rescate o cuando auxilia a una persona, cuando nos jugamos la vida, literalmente, por salvar la vida de una tercera persona, no miramos el DNI, ni la ideología, ni el lugar de nacimiento. Nuestra razón de ser es la vocación de servicio para con el ciudadano. Y nosotros no miramos a quién le salvamos la vida, ¿no? Aquel reto que se planteó en Duque de Ahumada, de la conservación del orden público, la protección de las personas y las propiedades y el auxilio que reclaman la ejecución de las leyes, tras 180 años de historia, sigue vigente. Sigue vigente y esperemos que por muchos años más. Pues muchas gracias por su atención. Qué bien lo has hecho, qué bien preparado y qué volumen, porque a veces, en muchas semanas, echamos la culpa al... ¿Puedes bajar eso? Así. Echamos la culpa al micrófono. ¿Os habéis dado cuenta que no es esto lo que tiene el problema, es la voz? Y lo ha hecho estupendamente. Y bueno, hemos quedado súper enterados de todo. Muchas gracias. Que solemos ofrecer a las personas que vienen, tu imagen con la del faro, para que tengas un recuerdo de tu paso por aquí. ¿Eh? El libro de Vicente, que ya te he contado antes, pues también es para ti, el libro y la carta. Y bueno, antes de empezar con las preguntas, que por favor que no sean personales, las preguntas que sean para beneficiarnos todos. Os voy a decir quién viene dentro de 15 días. Tenemos a un señor que viene desde fuera, de Benidorm. Él se llama José Luis Barrachina Susarte y nos hablará sobre la poderosa fuerza de las palabras. Él dice que es copyright, que lo denomina como escritura persuasiva. Y bueno, ya os enviaré el currículum. Y nada, vamos a empezar con las preguntas. Sí, por favor, Blanca. Yo no es una pregunta, es una verdad. Yo viví el atentado de la República Dominicana, horroroso. Porque no me cogió a mí personalmente con un pedo. El conductor de ese autobús, íntimo amigo de mi padre. Eran chicos jóvenes. Además cogió varios. Muy bien, a ver, Vicente, ¿querías preguntar? Bueno, yo tendría dos. Una es que me recuerda la Santa Hermandad, me recuerda al Quijote cuando la rista de reos, ¿no? Y Don Quijote interviene y los libera, ¿no? Es la primera noticia de que existía, que luego uno piensa que se convierte con el tiempo en la Guardia Civil. Y la segunda, ¿qué va a pasar con la Guardia Civil en el futuro, puesto que hay zonas de España que no quieren que intervenga? Es un tema muy delicado. Al final, eso son decisiones de índole político y nosotros, al final, tenemos que aceptar lo que impongan. Es decir, donde nos digan que tenemos que actuar, actuaremos, y donde nos digan que no tenemos que actuar, no actuaremos. Como hemos
hemos estado viendo a lo largo de nuestra historia, la Guardia Civil es apolítica. Es decir, nos da igual quién esté en el poder, nos da igual qué decisiones tomen. Aunque nos acepten, nosotros tenemos que aceptar las reglas del juego. Peligroso sería si la Guardia Civil no quisiera aceptar esas reglas del juego. Las imponga quien las imponga. Pilar, ¿has terminado, Vicente? Sí, 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 yo sí. Perfecto. Muy bien. Voy a hablar del tema, estos guardias civiles que murieron en Barbate, ¿vale? Que parece que no tenían las defensas suficientes, máscaras, bueno, máscaras, todo ese equipo especial, ¿no? De alguna manera estaba actuando de una manera súper eficaz, ¿no? Por el tema de las lanchas. Y lo curioso es que a continuación de esto, yo no sé si por cabreo, digo así de esta manera, de la Guardia Civil, que no la defendieron del Estado, ministro suficiente, ¿no? A continuación sale el caso Coldo, que parece ser que lo destapa la Guardia Civil. Y además hay otros casos que estamos viendo cercanos a nuestro presidente, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué pasa con esto? Es como, entre comillas, una venganza de la Guardia Civil. ¿Qué pasa? Porque los ciudadanos estamos ignorantes de todo esto, ¿no? Y ese cuerpo, es que no sé cómo se llama, ese cuerpo de la Guardia Civil de alguna manera estaba defendiendo y luchando lo que era nuestro foral, etcétera, etcétera, le eliminan de repente. ¿Qué está pasando? Vale, te va a contestar. Mire, es sencillo de explicar. Lo que ocurre es que hay desinformación. Para empezar, el cuerpo que usted se refiere, que es Oconsur, no lo disuelve el gobierno, lo disuelve la Guardia Civil. Y ahora mismo hay otra unidad creada, que es Cartaya, que se le ha denominado Operación Cartaya, que está potenciando la lucha contra el narcotráfico, ¿vale? Entonces, no fue una decisión. De hecho, hoy el general, el jefe de la zona de Andalucía, ha dado esa explicación cuando se le ha preguntado lo mismo. El Oconsur no lo disuelve el gobierno. Fue una unidad que se creó para 4 meses y estuvo vigente 4 años, pero no se disolvió por el gobierno. Entonces, lo que ocurre en muchas ocasiones es que hay desinformación en el ciudadano de manera interesada y pues es para reafirmar los valores institucionales. La Guardia Civil, en ningún caso, de ningún tipo de índole, marca los tiempos, y mucho menos en un tema de cualquier tipo de corrupción. Al final, los tiempos, quien los marcan son los jueces, porque lo que hace Guardia Civil es judicializar los casos. De hecho, el caso que usted menciona no es que lo destape la Guardia Civil, es que el juzgado confía tanto en la Guardia Civil que le da la investigación a la Guardia Civil, pero no es un caso que destape la Guardia Civil. Muy bien. Por supuesto. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? ¿José? ¿Qué es mejor, que haya un director general político o militar? A ver, la Guardia Civil, como cualquier cuerpo policial, no puede ser independiente. Al final, quien debe de marcar, digamos, la línea de actuación en materia de delincuencia debe ser Secretaría de Estado de Seguridad y el Ministerio del Interior. Por lo cual, es que daría igual que hubiese un director general de la Guardia Civil que fuese civil o que fuese militar, porque es que al final las líneas de actuación en materia delincuencial no las marca el director general de la Guardia Civil. Daría lo mismo. De hecho, hace poco tiempo tuvimos como director general a un general del aire, a Ruche. O sea, no tiene... Ya, pero el primer político que hubo fue un tal Roldán. Fue terrible. Luis Roldán. Pero no fue, ese hombre no era guardia civil. No, ya, por eso digo que era político. Eso es lo malo. Que decían los políticos que era bueno. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Era un sinvergüenza. Espera, si te escuchas. Lo primero que quitar las pensiones con los huertos. Gracias. Soy hija del cuerpo, muchas gracias, me ha encantado, me emociona escucharla. He estado en la cuenca minera, de hecho somos de la cuenca minera, aquí nacimos. Todo lo de los maquis, todo
en el 71 le dijeron a mi padre que si un hijo del cuerpo se casaba con alguien del pueblo, le destinaban a otro lugar. Eso sí. Es cierto. A Era ver, una norma. la Guardia Civil, ¿quería usted seguir diciendo algo? Sí. Entonces mi marido dijo, no se mueva, que los que nos vamos somos nosotros. Y fuimos nosotros los que tuvimos que trasladar del lugar. Y a mí aquello siempre me ha impresionado mucho. Ahora lo he entendido. Muchas Bueno, gracias. Gracias a usted. Mire, es muy sencillo. La Guardia Civil es una institución militar y tenía unos valores tan inculcados que desde la época del Duque de Ahumada nunca se quiso que un guardia civil pudiera tener un compromiso en el lugar donde trabajaba. Entonces, se daban dos factores, que a mi padre le pasó lo mismo, con mi madre. Cuando tú te querías casar, lo primero es que si un guardia civil se quería casar, se tenía que abrir una investigación sobre su futura mujer y la familia de sus hijos. Y si había algún delincuente cercano a la que iba a ser tu mujer, no te autorizaban a casarte. Si te querías casar, vete de la Guardia Civil. Y el segundo factor era precisamente ese, que no te permitían ejercer en la misma población donde viviese tu mujer y sus padres o su familia. Pero era para evitar compromisos y con ello intentar evitar la corrupción policial. Curioso. Juanjo, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Qué querías preguntar? ¿Nada? A saludar. ¿Te ha gustado la conferencia? Sí, Gonzalo, muchas gracias por tu conferencia. Yo pienso que, yo pienso que antiguamente se respetaba mucho más a la Guardia Civil que hoy en día. Vía una pareja de la Guardia Civil, se ponía a trabajo y lo y le faltan la tarjeta. Bueno, pero eso lo piensa usted y lo pienso yo, ¿no? A ver, la sociedad ha evolucionado. Simplemente la sociedad ha evolucionado. Y en la sociedad actual se han perdido una serie de valores. Cuando en esa época que había tal respeto a la Guardia Civil, uno le tuteaba a su padre, le llamaba de usted, o de padre, o de madre. Se podía pensar en aquella época que un hijo o una hija le pegase a su padre. O sea, que esa falta de respeto no es solo para con la Guardia Civil. Se ha instaurado en la sociedad que se han perdido una serie de valores y a día de hoy, algo que era impensable hace años, ahora ocurre. el señor comisario que quería comentar algo. Yo estoy encantado de escuchar a compañero teniente que trabajamos con los compradores de y no es para sorprenderme, ya he conocido su faceta formativa y esto me lleva a interesar y ha subido más todavía de alto concepto que tiene ayer. Enhorabuena y que venga todo. ¡Viva la Guardia Civil! ¿Permite que le haga una pregunta al teniente? Sí. ¿Por qué permiten hoy que los políticos manden en la Guardia Civil? Pero es que siéntese, por favor, no se ponga usted de pie. Porque es que resulta que el director nuevo que tenemos ahora dice que en Barbate, con los hechos que ocurrieron, los medios fueron los adecuados. Esa es la pregunta mía. ¿Por qué tiene que un político mandar a la Guardia Civil? Pero, a ver, es que es como la pregunta anterior. La Guardia Civil no puede... A ver cómo lo puedo decir. La Guardia Civil no puede tener una independencia. La independencia la tienen que tener los jueces. No, Que son los que dictarán la sentencia. Pero la Guardia Civil no es que tenga capacidad o no para permitir o no permitir. La Guardia Civil tiene que respetar las reglas del juego. Nos gusten más o nos gusten menos. Pero un señor que es político, que no tiene nada de la Guardia Civil, tiene que haber un director que sea Guardia Civil, un general de división, pero no un político que diga que unos medios que están empleados sean los correctos. Entonces ese señor no entiende nada de la Guardia Civil. Pues es muy sencillo de explicar. Desde 1844 que fuimos creados,
¿Usted cree que la Guardia Civil en aquella agitación de masa disponía de los mejores medios para enfrentarse a aquellas manifestaciones? No, nada más que teníamos un bosqueto. Entonces le estoy respondiendo a la pregunta. Es que a lo largo de la historia, desgraciadamente, ha habido cientos de episodios donde a lo mejor no teníamos los medios más adecuados, o a lo mejor sí, o a lo mejor no se podía prever. Cuando si a día de hoy no hubiera pasado el atentado como el ocurrido contra el guardia Pardines allí el 7 de junio de 1968. ¿Por qué? Porque a día de hoy sería impensable que un solo guardia civil en una zona donde sabes que hay terrorismo se ponga a identificar un vehículo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la Guardia Civil tiene un mecanismo, que es el mecanismo de prevención de riesgos laborales, y una cosa es lo que se diga públicamente y otra cosa es lo que se haga internamente. Y la Guardia Civil, cada atentado contra gente de autoridad, se analiza, se ve qué hemos podido hacer mal y se tratan de buscar soluciones. De hecho, a día de hoy, la Guardia Civil tiene un plan que se conoce como Plan Patio, donde se da una formación que antes no se daba. Entonces, es que nosotros no podemos levantarnos hacia el gobierno legalmente constituido. No debemos hacer eso. No estaríamos en una sociedad democrática. Y tenemos que respetar las reglas del juego. Muy bien. Mariano, por favor. Quería preguntar qué Levanta un poquito la voz. herencia ha dejado la Guardia Civil en las antiguas colonias, como Filipinas o como Guinea Ecuatorial. Pues es cuanto menos curioso que, aparte de la película aquella de los últimos de Filipinas, la Guardia Civil en las antiguas colonias donde tuvo representación, aún a día de hoy, tienen hasta calles con nombres de guardias civiles que estuvieron allí. Porque al final esa cercanía con el ciudadano, en esas colonias, también era igual. Porque nosotros cuando vamos a una misión internacional, en Kosovo o en cualquier otro sitio, ejercemos de la misma manera que ejercemos en España. La defensa de los derechos y libertades del ciudadano. Y nosotros nos mostramos cercanos con el ciudadano, por lo cual, inclusive en Filipinas, a día de hoy todavía se acuerdan de la Guardia Civil. Bueno, la última pregunta, ¿quién la quiere? Venga, Rafael y después Manuel. Nos vamos. Rafael. Bueno, más que una pregunta, es una percepción. Mi admiración a la Guardia Civil, tengo familiares, sobrinos que están en la Guardia Civil y por extensión a las Fuerzas Armadas. Y decirle que usted se ha expresado de una forma muy bonita y que nos ha transmitido esa vocación que seguramente usted tiene en su trabajo. Y eso también me pasa con mi trabajo. Era lo que pretendía, el transmitir lo que es la Guardia Civil y lo que yo siento. Y eso es suficiente. Gracias. A ver, Manuel. Buenas tardes. Ha hablado de las academias de formación de la Guardia Civil. ¿Cuántas academias de formación hay actualmente en la Guardia Civil? Mire, actualmente en toda España tenemos la Academia de Guardias Civiles de Baeza, la Academia de Suboficiales del Escorial, la Academia de Oficiales de Aranjuez y el Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada de Valdemoro, que dentro de ese colegio está también la Escuela de Especialización de la Guardia